Capítulo 1191. Línea de sangre. Después de ver las nubes de imperfección del vacío, el maestro de escuela se puso menos tenso y se palmeó el pecho. Entonces eres uno de nosotros, podemos hablar libremente. Con eso, su rostro se volvió amargo al mirar a Liquille. Si al principio solo bajabas las nubes, entonces no habríamos tenido que hacer nada. Recibí un gran susto justo ahora, mis viejos huesos no pueden soportar esta tortura. Lo siento, acabo de llegar a la escuela, así que lo olvidé. Liquille sonrió en respuesta. Tanto el maestro de escuela como Ietu se calmaron. No querían pelear en absoluto. El maestro de escuela le dijo a Liquille: nuestras 3 escuelas de la imperfección del vacío tienen una enseñanza ancestral. Al ver cómo puedes bajar las nubes, eres parte de nuestra familia, así que no vamos a decir que no. Liquille asintió suavemente. Si el emperador inmortal Wugo ha dejado una enseñanza, entonces nada puede ser mejor. No tengo otras solicitudes, como antes, solo quiero tomar agua de la fuente de la imperfección del vacío. Estoy seguro de que todo irá bien. El maestro de escuela rápidamente dijo: déjame ir a informar esto a los antepasados para averiguar la ubicación de la ballena ancestral. Una vez que lo descubramos, te informaré de inmediato. Liquille estuvo de acuerdo. Muy bien, avísame cuando lo descubras. Mientras tanto, me quedaré en Bahía Poco Profunda. Habiendo dicho eso, se puso de pie. El maestro de escuela notó que estaba a punto de irse, así que se frotó las palmas e intentó retener al invitado. Con una gran sonrisa, él insistió: no fue fácil para ti venir aquí, entonces ¿por qué no te quedas un rato? Echa un vistazo a nuestros hermosos paisajes y permíteme jugar el papel de un buen anfitrión. Liquille se rió y le dijo al maestro de escuela: no me digas que quieres que elija un grupo de damas de la escuela. Tales palabras fueron muy directas, por lo que el maestro de escuela tosió torpemente. Él se sintió un poco avergonzado y sonrió. Si te gusta cualquier muchacha de nuestra escuela, puedes llevártela cuando quieras. Una chica no es un objeto. Liquille se rió entre dientes y negó con la cabeza. El maestro de escuela sonrió, pero habló con un tono serio. Todo el tiempo en el mundo espiritual celestial, muchas cosas permanecen inalterables. Fue así en el pasado y así será en el futuro. ¿Quién puede escapar de la tendencia de la reproducción por la grandeza de una raza? Sí, y no es solo en el mundo espiritual celestial, algunas cosas nunca cambiarán en los 9 mundos. Liquille se había acostumbrado a este tipo de matrimonio. Este asunto también pasó mucho en el resto de los 9 mundos. Innumerables linajes buscaron alianzas forjadas a través del matrimonio. Sin embargo, las 3 grandes razas aquí fueron un poco diferentes. Querían excelentes líneas de sangre humana para tener descendientes con brillantes talentos y linajes. El maestro de escuela dijo seriamente: sobrino virtuoso, tienes una línea de sangre imperial. Incluso si no te importan los espíritus encantadores o las otras razas, deberías considerar hacer algo por tu propio bien. Tu preciosa línea de sangre debe ser transmitida. En este sentido, ¿crees que hay una raza más adecuada que los espíritus encantadores para ser tu pareja? Esto no fue solo alardear. Habían muchas razas en los 9 mundos, pero ninguna de ellas se atrevió a decir que era mejor que los espíritus encantadores. Fueron llamados los favoritos de los cielos. Esto no era algo que reclamaban ellos mismos, sino un hecho reconocido por muchas razas. Liquille lo miró y dijo: tu escuela imperfección del vacío quiere algo más que una excelente línea de sangre. También quieres imitar a las 4 ramas del emperador inmortal Guchun y entrenar a un emperador inmortal definitivo, incluso si se trata de un humano. No es solo nuestra escuela. Los otros espíritus encantadores, treants y demonios marinos también están haciendo lo mismo, ¿me equivoco? Respondió el maestro de escuela. Liquille dijo insípidamente: la leyenda no es necesariamente cierta. Entre los espíritus encantadores e incluso en todo el mundo espiritual celestial, había una leyenda. Establece que cuando una línea de sangre imperial de la raza humana se une con una excelente línea de espíritu encantador, el resultado sería la mayor perfección y fortalecimiento de la línea de sangre humana. Al mismo tiempo, la línea de sangre del espíritu encantador aumentaría en potencia y su potencial sería mejorado al extremo. Todo esto comenzó con el emperador inmortal Yanshi. Ella era un emperador inmortal extremadamente increíble, por lo que la gente tomó nota de las condiciones que la rodeaban. De hecho, hubo alguna evidencia de esto más adelante también. Después del emperador, las 4 ramas del emperador inmortal Guchun transmitieron aún mejores líneas de sangre, dándoles una gran cantidad de líneas de sangre sobresalientes.
Con este resultado, las generaciones futuras creyeron que una línea de sangre imperial humana tuvo un gran efecto en la mejora de las líneas de sangre de los espíritus encantadores. Debido a esto, los linajes imperiales humanos fueron especialmente bienvenidos cada vez que aparecían en el mundo espiritual celestial. Eran absolutamente los mejores entre los sementales. Bueno, sin intentarlo, ¿cómo sabremos si es cierto o no? El maestro de escuela se rió entre dientes. El maestro de escuela realmente quería que Liquille se quedara en las 3 escuelas. Si pudieran tener su línea de sangre también, fortalecería su estado. ¿Oh? ¿Quieres robar al novio de la Isla Dorada? Liquille no pudo evitar reírse entre dientes. Si no me equivoco, tu escuela Imperfección del Vacío nunca ha interferido en asuntos mundanos o ha competido con otros. El maestro de escuela sonrió en respuesta. Sobrino virtuoso, todavía no te has casado con la señorita del clan Ie, entonces, ¿cómo se puede considerar que estamos robando a su novio? Además, incluso si se hubiera casado, esto no es gran cosa. Desde el principio de los tiempos, los héroes siempre tendrían muchas compañeras. Ya veo, quieres que me convierta en el mejor semental para extender mi semilla en todas partes. Liquille se rió y negó con la cabeza. Desafortunadamente, no tengo ningún interés en esto. El maestro abrió la boca para decir algo, pero Liquille hizo un gesto con la mano. No estoy interesado, incluso si me proporcionas mejores condiciones. No es como si la Isla Dorada tampoco lo ha intentado antes. El maestro de escuela solo pudo suspirar suavemente después de escuchar esto, pero no se dio por vencido. Todavía eres uno de nosotros, nuestras puertas siempre estarán abiertas para ti. Un día, cuando estés cansado de andar en este mundo, puedes venir y quedarte con nosotros aquí, en Imperfección del Vacío. Gracias. Liquille no rechazó la amabilidad del maestro de escuela. Lanzó una rápida sonrisa antes de darse la vuelta para irse. Regresó a Bahía Poco Profunda después. Mientras tanto, Ietu se quedó con él todo el tiempo, entreteniéndolo con gran entusiasmo. Tú eres el supervisor regional aquí, ¿no tienes trabajo que hacer? Liquille lo miró con un ojo y preguntó después de ver al joven trabajando tan duro. Ietu sonrió y respondió. Nuestra escuela Imperfección del Vacío aspira a la serenidad y a la fluidez. Normalmente no hay nada que hacer, así que nos quedamos aquí sentados y aburridos. Dado que usted está aquí como nuestro invitado, permítame ser el anfitrión más bueno posible, para que los demás no nos consideren inadecuados con nuestra hospitalidad. Liquille sonrió y supo que esta era la idea del maestro de escuela, así que no insistió. Después de 2 días, finalmente llegó Tenjiwen. Hizo una reverencia después de ver a Liquille. Por orden del progenitor, este joven está aquí para obedecer sus órdenes, señor. Solo dígame cuando necesite mi servicio. No hay necesidad de formalidades, no soy tan viejo. Liquille gentilmente agitó su manga y le dijo que se pusiera de pie. Ietu también reconoció a Tenjiwen y rápidamente conversó con él. Si ustedes dos quieren seguirme, vengan entonces. Liquille miró a los dos antes de dejar la bahía poco profunda. Los dos se miraron el uno al otro, sin saber lo que Liquille quería hacer. De todos modos, se apresuraron a alcanzarlo. Después de dejar la bahía, continuaron viajando bastante lejos en el lecho marino. Este era el territorio de la escuela Imperfección del Vacío, así que ya fuera la superficie o el lecho marino, Ietu estaba muy familiarizado con él. Miró la escena en el camino y murmuró. A continuación está la fosa sin fondo, ¿realmente vamos a ir allí? Sí no, respondió Liquille mientras lideraba cómodamente el camino. Se adelantó sin tocar el agua como si se deslizara a través del líquido. Esta forma de movimiento era muy elegante, como nubes a la deriva que fluyen con la corriente. Ietu calculó el tiempo y dijo. La temporada de los peces aguja empezará pronto. Joven noble, ¿podría ser que estés aquí por ellos? ¿Peces aguja? Liquille sonrió y negó con la cabeza. Me estás subestimando demasiado. Los peces aguja pueden ser considerados preciosos. Sin embargo, un rey pez apenas puede considerarse de primera categoría, no pueden entrar en mis ojos. ¿La fosa sin fondo? Tenjiwen pensó en una leyenda y especuló. Señor, ¿está usted aquí para la legendaria lanzadera que cruza el mar entonces? Sí no. Liquille sonrió y dijo rotundamente. Tu forma de pensar podría no ser tan rápida como Ietu, pero eres mucho más meticuloso que él. ¿Lanzadera que cruza el mar? Ietu escuchó este nombre y se sorprendió. La leyenda dice que la lanzadera no apareció hace mucho tiempo. Hasta ahora, las 3 grandes razas del mundo espiritual celestial han estado buscando en la fosa sin fondo, especialmente nosotros, los espíritus encantadores lo hacemos cada generación.
Ciertas cosas aparecerán cuando sea el momento adecuado. La desaparición solo se debió a que desconocidos no sabían de su existencia. Lee Qiye explicó claramente. Al igual que su ballena ancestral, también desapareció para aquellos que no pueden verla. Yetu sintió que esta explicación tenía sentido. Capítulo 1192. Fosa sin fondo. Según la leyenda, la fosa sin fondo era la fosa más profunda y más larga en el mundo espiritual celestial. Durante muchos años, muchas personas han explorado esta particular fosa, pero ninguna pudo hacerlo completamente. Alguien dijo una vez que esta fosa era lo suficientemente larga como para cruzar todo el mar de Jade. Sus profundidades seguían siendo un misterio porque nadie había sido capaz de llegar al fondo. Se extendió más allá del territorio de las 3 escuelas de imperfección del vacío y trajo un paisaje diferente a esta región. Esto fue especialmente cierto cuando estaban más cerca de las 3 escuelas. Se había dicho que este extremo de la fosa cerca de Bahía Poco Profunda era el tramo más hermoso. Cuando el grupo de Lee Qiye se acercó, vieron una hermosa vista llena de bosques de coral. Este bosque de coral puede extenderse por miles de millas a lo largo de los 2 lados de la fosa. Un bosque tan grandioso fue realmente espectacular, un espectáculo que solo se encuentra en mundo espiritual celestial. Había todo tipo de coral colorido de diferentes formas y tamaños hasta donde alcanzaba la vista. Algunos eran tan grandes como árboles que crecían desde el fondo del mar hasta la superficie. Bajo estos árboles, grupos de algas se balanceaban con peces felices. También había cuevas llenas de gambas y cangrejos, así como tortugas grandes descansando sobre las rocas. Algunos crecieron en un patrón entrecruzado y se entrelazaron en un enorme laberinto. Si uno entraba a esta cueva de coral, seguramente se perdería. Con todo, este bosque fue un deslumbrante espectáculo de encanto indescriptible e inolvidable. Se podía encontrar una depresión después de cruzar este bosque por completo. Esta fue la famosa fosa sin fondo. Era amplia hasta el punto de que parecía dividir todo el mar. Era completamente negra, mirar hacia la fosa era como mirar las fauces abiertas de un monstruo que devoraría cualquier cosa que cayera en ella, una causa de temor y asombro. El grupo se detuvo dentro del bosque de coral y no siguió adelante. Aquí, Lee Qiye examinó meticulosamente un enorme coral. Los dos no sabían lo que Lee Qiye quería hacer. Se quedaron detrás de él con la respiración contenida y no se atrevieron a molestarlo. Luego, Lee Qiye se movió tan rápido como un rayo. Sus dedos avanzaron con una velocidad más allá de la percepción de los dos. Luego extendió las palmas de las manos ante Tenjiruen y Yetu para mostrar un insecto con el pelo difuso alrededor de la longitud de un dedo. Este insecto estaba retorciéndose en su palma y le dio una sensación bastante espeluznante. Bien, ya que ustedes están aquí, les confiaré este importante asunto a ustedes dos. Atrapen estos insectos por mí, mientras más, mejor. Después, tuéstenlos y muélanlos en polvo. Lee Qiye arrojó el insecto sobre ellos dos. Los dos estaban bastante perplejos y no sabían el propósito de esta sesión de captura de insectos. Sin embargo, siguieron sus órdenes y buscaron a través de estos arrecifes de coral sin decir nada. Estos dos tenían estados geniales. Uno era supervisor de la Escuela Imperfección del Vacío, mientras que Tenjiruen era aún mejor como el prestigioso sucesor de la Ciudadela Vid Celestial. Sin embargo, actuaron obedientemente como seguidores de Lee Qiye para encontrar estos insectos. Después de pasar este asunto al par, Lee Qiye inmediatamente se fue a la superficie del mar y comenzó a caminar sobre el agua. Después de caminar un poco mirando el cielo, se dejó caer y comenzó a flotar con la cara fuera del agua. Cerró los ojos como si estuviera durmiendo. El mar estaba en silencio y movió a Lee Qiye. Todo el proceso fue sin sonido, como si Lee Qiye fuera uno con el mar. Durmió y dejó que el mar lo llevara a donde quisiera. El día pasó así. ¿Eres el joven noble Lee? Algún tiempo después, una voz dulce y clara surgió cuando Lee Qiye estaba a la deriva. Lee Qiye abrió los ojos y vio a una bella doncella, similar a un hada parada sobre las olas. Fue una escena hermosa. ¿Sí? Lee Qiye cerró los ojos y respondió perezosamente. La bella doncella le dijo a Lee Qiye. Joven noble Lee, mi señora desea invitarlo. ¿Podría seguirme? Estoy ocupado. Respondió sin preocupaciones. Dile que venga a verme. La bella doncella no sabía qué decir en respuesta a esta rudeza. Después de un rato, ella dijo. Joven noble Lee, mi señora es la maestra de escuela de la primavera sagrada. Este joven no está libre. Lee Qiye agitó su manga y no se molestó en abrir los ojos. Incluso si es el gobernante supremo de los cielos, que venga si quiere verme. La bella doncella se volvió roja. Nunca antes había estado en semejante situación con este tipo de persona arrogante y grosera.
Ella vaciló un momento antes de alejarse silenciosamente. Lee Keye actuó como si nada hubiera sucedido y dejó que las olas lo empujaran nuevamente mientras se sumergía en el agua. Pasó más tiempo y se escuchó una voz extremadamente melodiosa. No sabía que el joven noble Lee estaba ocupado. Disculpe mi visita no invitada. Esta voz era muy agradable, nítida y clara pero sedosa. En la suavidad había un toque de encanto. En la atracción había un toque de elegancia. Cualquiera se sentiría cómodo y relajado después de escuchar esto. Era fácil imaginar qué tan elegante era esta mujer solo por escuchar su voz. Ella era madura y encantadora de una manera refinada. Esta era una emperatriz natural. Lee Keye volvió a abrir los ojos para ver a una mujer parada en el mar. Llevaba un ligero vestido amarillo con una simple flor blanca en el frente. Su figura era elegante y madura. Una rápida primera mirada mostró que tenía casi 30 años y una aura excepcional llena de grandeza. Su madurez hacía parecer que era una mujer casada, pero dentro de este encanto sofisticado estaba la sensación refrescante de una joven doncella. Estas auras yuxtapuestas se combinaban perfectamente para proporcionar un atractivo exquisito. Ella no estaba en el nivel de ser sin igual. Su apariencia no era tan increíble como la de Ming Lexue o Mei Suyao, y era inferior en comparación con Li Xuanyan y Chen Baojiao también. Sin embargo, su encanto especial de una nueva novia realmente podría tirar de las fibras del corazón de los demás. Su vestido no se ajustaba demasiado a su cuerpo, pero sus curvas eran evidentes y atractivas. Este encanto se asemeja a una uva madura a la perfección. Ella no era demasiado madura ni completamente inocente. Dentro de la piel morada había un jugo dulce, cualquiera querría recoger esta uva y probar el sabor que contenía. No es un mal trabajo al cultivar el físico primavera sagrada. Lee Keye la miró y declaró antes de volver a cerrar los ojos. La niña se estremeció después de escuchar esto. Lee Keye podía decir lo que estaba cultivando con solo una mirada. Este tipo de percepción era simplemente demasiado atemorizante. Ella se inclinó y dijo, gracias por tu elogio. Mi nombre es Zhuo Jianxi, actualmente estoy a cargo de Escuela Primavera Sagrada. Disculpe mi falta de cortesía por la visita repentina. Lee Keye claramente habló. Lo sé, para poder cultivar el físico a este nivel, puedes manejar el puesto de maestra de escuela. Ella no se sintió ofendida por su actitud grosera y altiva y se sentó junto a él en la superficie del agua. No hemos podido mostrarte nuestra hospitalidad desde que llegaste, su noble actitud también era natural y bastante accesible. Lee Keye agitó su mano y la interrumpió. Habla si quieres hacerlo y tírate un pedo si es necesario, no vayas por las ramas conmigo. No estoy de humor para adivinar y perder el tiempo. Una actitud tan dominante le hizo lamentar en secreto la situación. Como uno de los maestros de escuela de imperfección del vacío, era una persona bastante influyente. Sin embargo, Lee Keye simplemente no la tomó en serio. Finalmente, respiró hondo y habló seriamente. Me gustaría invitarlo a mi escuela primavera sagrada como huésped estimado. Ya veo, así que sigue siendo lo mismo. Todos me ven como el mejor semental. Sin duda, quieres que vaya allí y traerás a varias chicas para acercarlas y tomar mi semilla. Estas palabras fueron demasiado directas y pesadas, dejando a Zhuo Jianxi momentáneamente muda. Una línea de sangre imperial como la de Lee Keye era demasiado preciosa para los espíritus encantadores. Esto fue lo mismo para su escuela primavera sagrada, por lo que querían reclutarlo. Capítulo 1193. Zhuo Jianxi. Al final, Zhuo Jianxi seguía siendo alguien que había experimentado innumerables olas. Respiró hondo y respondió con una sonrisa elegante en su rostro. No niego tu reclamo. Muchos linajes en el mundo espiritual celestial desean una ascendencia imperial como la tuya. Siempre ha sido una costumbre para las sectas prestar atención a estos linajes. Todos los maestros de secta tienen la responsabilidad de encontrar excelentes linajes para sus sectas. Eres muy elocuente. Lee Keye sonrió y preguntó. El vejestorio de la imperfección del vacío quiere que me quede y ahora tú también. ¿No temen sus tres escuelas un conflicto interno? Ella sonrió, su apariencia madura y noble hizo palpitar a la gente por la emoción. Joven noble, estás malentendiendo algo. Nuestras tres escuelas son una y la misma. El maestro de imperfección del vacío quiere que te quedes, así como nosotros. Esto solo le da a joven noble más opciones, no es una competencia. Lee Keye se rió entre dientes con los ojos cerrados. Si has hablado con el vejestorio, debes saber que no estoy interesado en este asunto. Queremos que te quedes, pero esto no significa necesariamente que debas convertirte en nuestro novio. Puedes quedarte en nuestras escuelas por un tiempo si quieres. Su comportamiento era tranquilo y gentil.
Quizás deberíamos abordar esto de manera diferente. En mi opinión, tu físico interno es bastante poderoso, por lo que nuestras escuelas son la mejor opción para ti. Tendremos una ley física adecuada para que elijas. Zhuo Jianxi no solo se jactaba. En el mundo espiritual celestial o incluso en los 9 mundos, ningún otro linaje tenía tantas leyes físicas como las 3 escuelas, ya que tenían 3 físicos inmortales diferentes. ¿Leyes físicas? Li Qiye abrió los ojos para mirarla y sonrió. Tienes buena vista, pero en cuanto a las leyes físicas. Él se echó a reír en este punto. Ella no se enojó ya que exudaba elegancia desde su núcleo. Ella habló suavemente. ¿Puedo preguntar por la razón detrás de su risa? Por supuesto, ella no sabía que nadie tenía más leyes físicas que Li Qiye en este mundo. Él simplemente las tenía todas. Nada. Li Qiye respondió con una sonrisa. Sus 3 escuelas tienen muchas leyes físicas. Sin mencionar a los demás, solo las 3 leyes del físico inmortal son realmente preciosas. La ley viento de caza de imperfección del vacío, la ley del elegante devorador malvado y la ley de la creciente primavera dorada, estas 3 leyes pueden considerarse incomparables en este mundo. Con una breve pausa, continuó. Fuera de las leyes físicas creadas por los emperadores inmortales, tus 3 leyes son bastante raras. Esto es especialmente cierto para la ley viento de caza de imperfección del vacío. Está infinitamente cerca de la perfección. Este nivel de ley física es muy raro. Por ejemplo, la ley física de la secta inmortal altísima del emperador inmortal Fei podría considerarse otra. Fue realmente difícil recibir tantos elogios de parte de Li Qiye. Después de todo, él tenía la escritura física que contenía todas las leyes perfectas y profundas que existían. De hecho, para los cultivadores, crear una ley física era aún más difícil que crear una ley de emperador. Esta fue una de las razones por las cuales los usuarios de físico inmortal de gran finalización podrían atacar a los emperadores inmortales. La escala de dificultad se elevaba cuando se trataba de las leyes del físico inmortal. Había bastantes maestros maravillosos que pudieron crear estas leyes, pero tenían defectos y estaban incompletas. No había tantos en un nivel que pudiera considerarse completo, y mucho menos perfecto. Las leyes físicas de las 3 escuelas se consideraban completas. Por supuesto, todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de la verdadera perfección. Es gracias a los logros de nuestros predecesores, los descendientes no hemos podido hacer nada, por lo que debemos trabajar aún más duro. Ella respondió de una manera recatada sin orgullo. Li Qiye la miró y sonrió. Tu vista no es mala ya que puedes ver que mi físico interno es poderoso. La tentación de las leyes físicas podría funcionar para todos los demás en este mundo, pero no es nada para mí. Para los cultivadores con poderosos físicos internos, poder cultivar un físico inmortal sería su mayor búsqueda en la vida. Les resultaría imposible rechazar tal tentación. Sin embargo, agregó rápidamente. Sin embargo, sus 3 escuelas de imperfección del vacío tienen algo que me tienta. ¿Qué podría ser eso? Ella también sintió curiosidad. Ya que Li Qiye no estaba interesado en las leyes de físico inmortal, ¿había algo más en este mundo que fuera aún más precioso que despertara su interés? Él respondió enfáticamente. La creación de tu emperador inmortal Wu Gou, el ataque rompevientos. A pesar de su comportamiento calmado normal, su respuesta la sorprendió. El ataque rompevientos. Uno de los ataques de físico inmortal. Los ataques de físico inmortal eran técnicas misteriosas que muy pocas personas habían visto. La leyenda dice que solo los grandes emperadores con físico inmortal podían crear estos ataques. Sin llegar a la gran finalización, incluso un emperador inmortal no podría hacerlo. Por el contrario, los usuarios de físicos de gran finalización no podrían crearlos sin tener la voluntad del cielo. Debido a estos estrictos requisitos, estos ataques fueron extremadamente raros. Además, las generaciones futuras especularon que había un requisito adicional, que la ley física de emperador debe ser hecha por él mismo. Solo aquellos que habían creado sus propias leyes físicas para convertirse en un emperador con un físico inmortal de gran finalización podrían desarrollar estos ataques. Había muchas historias sobre estos ataques en sí. Algunos dijeron que eran más poderosos que las leyes secretas de la voluntad del cielo. Sin embargo, la oposición declaró que estos ataques no podrían oponerse a una ley secreta si su usuario tuviera la voluntad del cielo. Otro grupo especuló que si un usuario de gran finalización entrenara en estos ataques definitivamente podría atacar a un emperador inmortal. Incluso podrían luchar contra la ley secreta del emperador.
Por desgracia, todo esto era una conjetura ya que había muy pocas leyes de físicos inmortales en este mundo y aún menos ataques de físico inmortal. Un usuario de gran finalización con estos ataques era 100 veces más raro que un emperador inmortal. Como tal, nadie pudo presenciar tal duelo, especialmente aquellos de las generaciones más jóvenes. Zhuo Jianxi estaba temblando después de escuchar esto. Después de todo, el ataque rompevientos fue una vez la técnica más poderosa y aterradora de sus 3 escuelas. Un usuario de imperfección del vacío con el ataque rompevientos tenía un poder inimaginable. Sin embargo, ustedes han perdido el ataque rompevientos. Li Qiye declaró insípidamente. Esto es muy lamentable y también es la razón por la cual las 3 escuelas de imperfección del vacío perdieron parte de su influencia disuasoria. Zhuo Jianxi reflexionó en silencio por un momento. A través de las generaciones, este había sido un asunto verdaderamente lamentable para su escuela. De hecho, habían tratado de buscarlo todo este tiempo en vano. Ella finalmente se calmó y respiró hondo para mirar a Li Qiye. Nuestras escuelas tienen muchos discípulos que se entrenan en diferentes tipos de físico, incluidos los físicos santos e inmortales. Sé lo que estás tratando de decir. Li Qiye sonrió y la interrumpió. Un linaje imperial combinado con un linaje de físico inmortal sería una combinación perfecta. Si la descendencia pudiera heredar ambos legados, entonces podrían superar al viejo emperador inmortal Yan Shi si se convirtiera en un emperador inmortal. Esta es una gran tentación para cualquier linaje. Li Qiye continuó. Sin embargo, nunca pensé en extender mi linaje a los 9 mundos. Incluso si tuviera que hacerlo, la mujer debe ser digna de mi confianza. ¿Puedo preguntar qué tipo de mujer sería digna de la confianza del joven noble Li? Ella lo miró con ojos tan suaves como el agua y se encontró directamente con su mirada. Li Qiye seguía acostado en el mar. Él se rió y respondió. Si vienes a pasar un buen rato conmigo, puedo considerarlo. Tales palabras cambiaron su expresión. Fueron directas y la asaltaron con obscenidad. Ya no era una broma, esta era la llamada más directa para tener sexo. Al final, ella todavía era una maestra de escuela. Esta invitación directa a parearse fue provocativa hasta el punto de ser humillante. El joven noble Li debe estar bromeando. Ella recuperó su compostura y apariencia recatada para decir, soy una mujer casada, su solicitud es demasiado impositiva. Lo sé. Li Qiye la miró y dijo, entiendo el significado de la flor blanca en tu pecho. Realmente no quería revelar tu cicatriz, pero puedo hacerte saber que no me importa que seas viuda. Además, todavía eres una doncella. La mujer, a pesar de su experiencia, no pudo mantener la calma mientras manejaba este tipo de conversación provocativa. Después de todo, el tema era demasiado para ella. Olvídalo, solo estaba bromeando. Li Qiye agregó rotundamente. Pero recuerda, para obtener algo, uno debe pagar por ello. Sin un as, es mejor que pienses cuidadosamente antes de hacer algo. ¿Ustedes son dignos de mi favor? Tales palabras fueron bastante dominantes. Si fuera alguien más, no querrían nada más que ser el novio de las 3 escuelas. Zhuo Jianxi volvió a callarse ante este dilema. Sus escuelas podrían proponer algunas condiciones muy tentadoras. Sin embargo, Li Qiye las desestimaba todas. Capítulo 1194. Mítica arma divina. Eventualmente se compuso y miró a Li Qiye para decir, quizás estés interesado en la gran vorágine. Podemos ser de ayuda en este aspecto. Después de escuchar esto, Li Qiye abrió mucho los ojos. Un destello salió de su interior mientras él la miraba intensamente. Ella no sabía por qué, pero el brillo que salió de sus ojos la asustó de una manera indescriptible. Sintió que una antigua bestia estaba despertando. Sin embargo, se encontró con su mirada de frente durante mucho tiempo sin miedo porque, en primer lugar, no tenía intenciones maliciosas. Parece que has visto algunas cosas. Li Qiye dijo lentamente, aún fijo en ella. No me atrevería a ocultárselo. Ese día estaba en el mar del abismo, pero todavía estaba bastante lejos de la vorágine. Solo eché un vistazo, ella dijo con indiferencia. Sin embargo, no esperaba esta coincidencia, que tuvieras un linaje imperial. Quizás este sea un tipo de destino. ¿Destino? Li Qiye solo sonrió y cerró los ojos sin importarle demasiado. Si desea aventurarse en la vorágine en el futuro, nuestras 3 escuelas pueden ayudarlo. Después de todo, somos parte de la antigua raza de los espíritus encantadores, tenemos cosas de las que carecen otros linajes. Li Qiye se rió mientras la miraba. Pequeña belleza. Ella no pudo evitar preguntar. Joven noble, ¿por qué te estás riendo? Si he dicho algo malo, indícalo. Ella estaba negociando con gran sinceridad. No tienes idea.
Li Qiye sacudió la cabeza y respondió. ¿Crees que estoy tratando de entrar en la vorágine? Pero la verdad es que no quiero nada de eso. Ya había obtenido el origen de vida que quería y no le importaban las otras cosas de allí. Incluso si tenía algunos secretos que podían destruir el cielo y tesoros increíbles, todavía no tenían nada que ver con él. Otros eran libres de codiciar estos tesoros todo lo que quisieran. Zhuo Jianxi encontró esto sorprendente. Ese día, ella lo vio entrar a la vorágine, por lo que pensó que él tenía algunas ideas al respecto. Estás equivocada sobre este asunto, la vorágine no tiene sentido para mí. Por otro lado, ustedes, espíritus encantadores, deberían prestarle más atención. Ella se estremeció internamente e inmediatamente preguntó. ¿Qué quieres decir? Li Qiye levantó ligeramente la ceja. No juegues ese juego mental frente a mí o te arrancaré la ropa. Si eres uno de los maestros de escuela de imperfección del vacío, deberías saber un poco sobre esto. Su corazón se hundió un poco. Por supuesto, no fue por la amenaza de Li Qiye de arrancarle la ropa, sino porque había escuchado algunas leyendas antes. Había registros dentro de la secta, pero eran demasiado vagos para que ella aprendiera algo sustancial. Ella le preguntó sinceramente mientras lo miraba. No estoy tratando de ocultar nada. Los registros que quedan son solo leyendas, por lo que es bastante difícil saber si son precisos o no. Como te atreviste a entrar en la vorágine, estoy segura de que sabes más. ¿Estarías dispuesto a iluminarme? Él la miró por un momento antes de responder. Incluso si digo más, no necesariamente podrás distinguir su validez. Solo puedo decir que, si un día algo realmente le sucede a la vorágine, será una catástrofe para todo el mundo espiritual celestial, especialmente para los espíritus encantadores. Ella curiosamente preguntó, ¿qué tipo de catástrofe? Eso depende de las cosas allí. Un accidente provocará un desastre, así que cuando llegue ese día, corre por tu vida, huye de este mundo. Cuanto más lejos mejor, él sonrió y agregó. Por supuesto, ese día también podría nunca llegar. Ella contempló en silencio después de escuchar esto. La vorágine siempre había sido un misterio, pero desde una época muy lejana los espíritus encantadores habían sido cautelosos. ¿Es cierto que hay elementos supremos dentro de la vorágine? Tenía que hacer la pregunta que le quedaba en la mente porque había demasiadas versiones diferentes de esta leyenda. Sí, tesoros verdaderamente supremos. Él respondió. Pero también depende de lo que tengas en mente. Si estás pensando en armas, entonces sí, de hecho están ahí. ¿Cómo obtenemos esas armas entonces? Ella no pudo evitar preguntar. ¿Cómo se comparan con el tridente de los demonios marinos? Li Qiye se rió y dijo. ¿Conoces el origen del tridente? ¿O de su verdadero poder? Ella respondió. Es el artefacto divino supremo de los demonios marinos. Aquellos que son aceptados por el tridente pueden convertirse en el dios del mar. Su poder es ilimitado e invencible en innumerables reinos e incluso más formidable que un verdadero tesoro del emperador inmortal. Los demonios marinos eran similares a los Treants. Sus existencias más fuertes no eran emperadores inmortales. Su equivalente a los padres árbol se llamaban dioses del mar. Sin embargo, estas existencias inigualables debían ser reconocidas por el tridente. Después de cumplir con este requisito, se convertirían en un dios del mar capaz de manejar el artefacto. Históricamente, estos supremos demonios marinos que manejaban el tridente podrían luchar contra un emperador inmortal con un verdadero tesoro. Lo que sabes es solo una pequeña gota, pero no hay necesidad de dar más detalles al respecto. Incluso si hay armas divinas comparables al tridente allí, ¿quién de tu raza puede manejar tales artefactos? Con eso, terminó. Los espíritus encantadores deberían continuar siguiendo el camino hacia el emperador inmortal. Esta es la forma correcta. Los otros son solo métodos alternativos para cuando no hay otra opción. Dicho esto, volvió a cerrar los ojos y agitó suavemente la manga. Está bien, ahora no me molestes más. Zhuo Jianxi suspiró y se puso de pie y luego se inclinó. Nuestras puertas siempre estarán abiertas para ti. Ven a visitarnos en cualquier momento. Li Qiye parecía haberse quedado dormido en este momento. Era imposible saber si realmente la había escuchado o no. Ella dejó de molestarlo y se alejó suavemente de las olas antes de desaparecer por completo. No se sintió ofendida por esta reunión y solo sintió desilusión. Este viaje fue esencialmente sin sentido. Al final, ella entendió que sus escuelas no le interesaban en absoluto. Li Qiye seguía tendido en silencio sobre el mar y se dejó llevar por la corriente. Este proceso continuó por un tiempo. Finalmente, de repente abrió los ojos y se sumergió en el mar. Un momento después, una gran fosa apareció ante él.
Esta era una pequeña parte de la fosa sin fondo distante de la región marítima anterior. Li Qiye entró en la fosa de una vez. En esta fracción de segundo, liberó su intención divina para barrer esta área. Nada podría escapar de su sentido. Finalmente, se paró frente a un acantilado particular dentro de la fosa. Había una depresión con una almeja del tamaño de un recipiente que ocasionalmente escupía burbujas. Parecía bastante ordinaria. Lo único que valía la pena notar era la perla que contenía, esta emitía una tenue luz. Li Qiye sonrió al ver la almeja y la perla. Realmente no es fácil encontrar esta almeja pionera. Solo siguiendo la corriente del océano, uno podría finalmente encontrar esta almeja y el camino correcto. Li Qiye había estado yendo a la deriva en el mar para atrapar este tipo de almejas. Por supuesto, había innumerables almejas en el mar de Jade y en la fosa sin fondo. Uno podría encontrar tantas como quisiera. Sin embargo, muy pocas almejas fueron capaces de encontrar caminos. En el pasado, había buscado y atrapado muchas almejas hasta que finalmente aprendió los misterios internos y comprender su uso. Con la captura exitosa, identificó la dirección correcta y regresó a la bahía poco profunda. Su viaje aquí era para encontrar dos cosas para poder reponer la vida del árbol pavo real. Una de ellas era el manantial de imperfección del vacío dentro de la ballena ancestral, mientras que la otra estaba escondida en otro lugar secreto. Precisamente por eso necesitaba esta almeja pionera. La necesitaba para encontrar el segundo elemento que estaba bien oculto, ya que una búsqueda irreflexiva no arrojaría resultados. Capítulo 1195. Tribu marina innumerable. En los últimos días, la bahía poco profunda se había vuelto bastante animada. Muchos linajes y cultivadores del mar de Jade vinieron aquí. Incluso los de los mares profundo y dragón demonio también vinieron. Vinieron precisamente por los peces aguja. En el mundo espiritual celestial, estos peces se utilizaban tanto para alimento como para medicamentos debido a sus propiedades nutritivas. Vivían en la fosa sin fondo, por lo que era difícil encontrarlos normalmente. Incluso aquellos que entraban en la fosa podrían no verlos. Solo en la temporada de floración del coral estos peces saldrían de la fosa para comer el polen. El mejor momento para atraparlos era cuando llegaban en grandes grupos. Debido a esto, muchas personas corrían a la playa y esperaban a que llegara esta temporada. A pesar de la cantidad de personas, aquí no había cultivadores poderosos. La mayoría de ellos eran solo discípulos de la tercera generación. Los peces aguja no eran preciosos hasta el punto de hacer que la gente se volviera loca, por lo que los expertos no acudirían en persona. Debido a esto, no se podían encontrar personas extremadamente famosas aquí, solo unas pocas personas con alguna influencia eran los que podían llamar la atención. Por ejemplo, Gongsun Qianer. Durante su estadía en Bahía Poco Profunda, muchos discípulos jóvenes vinieron a saludarla y entablar amistad con ella como pequeñas abejas llenas de flores. Qianer era la doncella favorita de Gongsun Meiyu, mientras que Meiyu era una concubina del dios monarca profundo. Le gustaba hasta el punto de que corrían rumores sobre cómo ella podría convertirse en la primera esposa. Debido a esto, sus sirvientes también captaron su impulso, convirtiendo así a Gongsun Qianer en un personaje que podía invocar el viento y las nubes en la dinastía del mar profundo. Naturalmente, los discípulos comunes querrían familiarizarse con esa persona. Además de ella, había algunos otros, como el asistente Daolin y Yan Yanglong. El asistente Daolin vino solo. Descendió del cielo directamente al mar, donde el agua se dividió para dejarle paso. Este asistente Dao tenía alrededor de 16 o 17 años con una ligera aura inmortal y etérea. Su cara era de jade. Si no fuera por su túnica daoísta, otros realmente pensarían que él no era parte del mundo terrenal. Muchos jóvenes cultivadores vinieron a saludarlo en el momento en que llegó. Fue una cálida bienvenida. Incluso los jóvenes con algún estatus vinieron a saludarlo también. Por favor, envíen mis saludos al daoísta. Muchos tenían envidia de que él pudiera cultivar la ley de física de imperfección del vacío impoluto, por lo que continuamente cantaban sus alabanzas. Uno de los jóvenes habló: hermano Dao, tu físico inmortal está fuera de este mundo. No pasará mucho tiempo hasta que encuentres algún éxito, tal como la finalización media a la edad de 30 años. De ninguna manera, el asistente Daolin sonrió humildemente en respuesta. Solo soy una luciérnaga en comparación con mi maestro, no puedo alcanzar el ápice. A pesar de la humilde respuesta, parecía bastante satisfecho consigo mismo. El maestro al que se refería era el daoísta Lin de la expansión inmaculada, un famoso talento contemporáneo.
La extensión inmaculada era un linaje creado por un usuario con un físico inmortal de gran finalización. Tenía la ley del físico impoluto que podía entrenarse en el físico de imperfección del vacío. Daoísta Lin era el maestro actual de la extensión inmaculada. Se rumoreaba que su físico de imperfección del vacío estaba a media finalización y en camino hacia la gran finalización. Mientras tanto, el asistente Dao Lin era solo un sirviente del Daoísta Lin. Sin embargo, comenzó a seguir al daoísta a una edad temprana y se le tuvo en alta estima, por lo que también se convirtió en una figura influyente. El otro pez gordo que estuvo presente fue Yan Yanglong, un discípulo del monarca extremo Yang. Una lanzadera roja estaba atracada en bahía poco profunda. Era bastante grande y proyectaba una sombra abajo. Muchos se estremecieron de asombro después de ver el emblema carmesí en él debido a su maestro, el monarca extremo Yang. No se detuvo ahí. Después de dejar a un joven abajo, desapareció rápidamente. Este joven que bajó de la lanzadera era muy guapo y deslumbrante. Parecía que iluminaría cualquier lugar al que fuera. Este fue Yan Yanglong, un brillante discípulo del monarca extremo Yang. Aquellos que estaban familiarizados con la escuela extremo Yang vinieron a saludarlo. Tanto la escuela extremo Yang como la extensión inmaculada eran linajes famosos en el mar de Jade. La escuela también fue creada por un usuario con un físico inmortal a gran término y tenía la ley físico inmortal Yang divino ilimitado. Por supuesto, ambas sectas tenían una brecha considerable en comparación con las tres escuelas de imperfección del vacío. Sin embargo, como linajes de la raza de espíritus encantadores, todavía tenían una influencia muy poderosa en esta región del mar. Li Qiye regresó a la bahía con gente entrando y saliendo cada minuto. Este lugar inicialmente tranquilo ahora se había vuelto bastante ruidoso. Compró algunos materiales necesarios para el refinamiento y luego regresó a su posada para procesarlos. Hazte a un lado, fuera del camino. En este momento, se podía escuchar una conmoción en las calles, creando un caos desordenado. Había muchos cultivadores caminando por estas calles, pero ahora, tenían que dejar paso. Un gran grupo de peces de al menos unos 1000 nadaron agresivamente en estos callejones. Cada uno medía aproximadamente 3 pies de largo y se veían bastante similares en apariencia con cuerpos plateados y aletas rojas. Un espolón afilado sobresalía de sus frentes, lo que resultó en una apariencia feroz que solo se volvió más cruel cuando revelaron sus brillantes dientes afilados. Este grupo de peces podía hablar. Algunas de sus aletas se habían convertido en manos, pero aún no podían evolucionar de su forma original. Tribu marina innumerable, las expresiones cambiaron con la aparición de estos peces feroces. Nadie quería antagonizarlos. Pop. Un cultivador fue lento y no pudo salir del camino a tiempo, por lo que el pez más grande en el frente desató su látigo sin piedad. El cultivador lo evadió de inmediato y quedó asombrado. Ser humillado públicamente de esta manera era algo que no podía soportar. Esta ira brotó de sus ojos cuando declaró: ¿Crees que eres todo eso solo porque eres parte de la tribu? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Jejeje, el gran pez se burló y con arrogancia respondió: Así es, nuestra tribu marina es realmente increíble. Hijos míos, muéstrenle la autoridad dominante de nuestra tribu. Crackle. Las espuelas en sus cabezas de repente brillaron con un rayo. Con un crujido atronador, el cultivador fue golpeado por él y cayó directamente al suelo antes de que pudiera reaccionar. Un evento aún más aterrador ocurrió justo después. Los más de 1000 peces viciosos de repente se precipitaron hacia adelante y lo destrozaron. Se lo comieron completamente sin dejar rastro de sangre. Incluso sus huesos fueron completamente masticados. La multitud se asustó aún más. En solo un momento, todos se retiraron rápidamente sin atreverse a bloquear a estos peces por más tiempo. Jejeje, esta es la dominación de nuestra tribu, ¿entendido? El pez líder miró a su alrededor con un ímpetu imponente. La multitud fue movida por el comportamiento intimidatorio de esta tribu, pero no se atrevieron a decir nada. Nadie realmente quería provocar a la tribu marina innumerable. Esta era una gran tribu entre los demonios marinos, especialmente en el mar de Jade. Algunos incluso decían que la tribu del mar era la raza de demonios más abundante del mundo espiritual celestial. Aunque eran demonios marinos, no eran bien recibidos por los otros demonios marinos. Por el contrario, se les consideraba una raza de bajo nivel o incluso una raza despreciable. La verdad no estaba lejos de esto. A pesar de su vasta población, la tribu marina estaba formada por demonios de bajo nivel que no podían deshacerse de su verdadera apariencia. Necesitaban mucho tiempo para cultivarse en una forma humana. Sus miembros humanoides eran todos poderosas existencias y parte de los clanes reales.
Podrían ser más débiles que los otros demonios marinos, pero a su manera, también eran los más temibles debido a sus números inimaginables. Se podría decir que su número rivalizaba con el resto de los peces en el mundo espiritual celestial. Había una frase en este mundo: cualquier lugar con agua tendría a la tribu marina innumerable. Solo esta creencia era indicativa de sus hordas masivas. Sus capacidades reproductivas solo podían describirse con la palabra locura. No había forma de matarlos a todos. En los largos años, sus guaridas habían sido atacadas varias veces. Sin embargo, se levantaron una y otra vez al reproducirse. Finalmente, las sectas y tribus que habían destruido a la tribu marina fueron aniquiladas por ellos. Este era el aspecto más aterrador de esta tribu débil. Era imposible matarlos a todos. Capítulo 1196. Comiendo tendones de dragón. Después de ver la comida rápida que hicieron del cultivador, muchas personas se congelaron y no se atrevieron a bloquear su camino. Los 1000 peces se volvieron aún más envalentonados por la multitud silenciosa. Arrogantemente pisaron adelante en un alboroto sin ninguna vacilación. Sin embargo, no llegaron muy lejos antes de tener que detenerse porque alguien estaba dando un paseo por la calle. Los otros peatones se habían escapado hace mucho tiempo, por lo que el camino estaba bastante vacío. Pero ahora, un solo joven estaba allí, por lo que parecía especialmente visible sin intención de retroceder. Además, esta persona era un ser humano, por lo que parecía aún más fuera de lugar. El pez más grande gritó: «Mocoso, ¿estás ciego? ¿Te atreves a bloquear nuestro camino?». Los espectadores en ambos lados de las calles sudaban por el joven humano. Este chico no debe saber lo aterradora que era la tribu marina innumerable. Por supuesto, era Likille caminando por la calle. Él no pestañeó porque no le importaba nada a este pez. El líder de los peces estaba furioso después de que un muchacho humano le demostrara tal desdén. Gritaba: «Maldición, ignoras los cielos y entras en el inhóspito infierno. Hijos, dense un festín con él hasta que no quede ni una sola pulpa». Agregó un pez diferente con un tono malvado. Muchacho, nos gusta más comer carne humana, tan rolliza y fresca». Crackle. Las espuelas en las cabezas de los 1000 peces comenzaron a canalizar un rayo que luego se disparó directamente contra Likille. Los espectadores cercanos no podían soportar ver más. Ya podían ver a Likille siendo despedazado en un instante. Pop. El poderoso rayo golpeó su cuerpo, pero ni siquiera había una chispa pequeña. Parecía completamente absorbido por él. Se debe tener en cuenta que incluso una tribulación celestial no podría hacerle nada. Su antigua runa del vacío podría absorber todas las tribulaciones en este mundo, por lo que este pequeño rayo no era nada para él. Los peces viciosos se sorprendieron al ver que el ataque no tuvo ningún efecto. Durante su aturdimiento, Likille señaló con su dedo hacia adelante. Luego, uno podía oír un crujido atronador. Un rayo extremadamente poderoso estalló en la punta de su dedo como un sol brillante. Cúmulos de rayos repentinamente surgieron salvajemente de una manera imparable. Las chispas ardientes surgieron cuando los rayos pasaron a una velocidad indescriptible. El tiempo pareció detenerse por un momento. A continuación, el sonido de los cuerpos cayendo resonó cuando más de 1000 peces cayeron en la calle. El único pez en pie fue el más grande. Después de ver caer a sus hijos, supo que había golpeado una pared de acero y no se atrevió a pensar demasiado antes de darse la vuelta para escapar. Sin embargo, no pudo dar 2 pasos antes de que Likille lo agarrara por la mandíbula, no podía moverse en absoluto. A pesar de estar restringido, el pez seguía siendo tan arrogante como antes y gritó: «Chico, déjame ir en este instante. Soy una vanguardia del Marqués Innumerable. Si tocas una escama mía, el ejército de millones debajo de él te destrozará. Incluso desarraigarán a los humanos del mundo espiritual celestial por completo». «¿Marqués Innumerable?». Likille sonrió y dijo: «Nunca he oído hablar de él. Sin mencionar a este insignificante marqués de peces, incluso toda tu raza es menos que una hormiga en mis ojos». Después de escuchar palabras tan desdeñosas, el pez inmediatamente gritó: «Pequeño animal, ¿te atreves a avergonzar a nuestra raza? No habrá paz para ustedes, los humanos en el mundo espiritual celestial». Likille simplemente sonrió y señaló con su dedo de nuevo. Con un zumbido, los cuerpos de los peces se dividieron en finos y limpios filetes. En este momento, sucedió una escena muy mágica. Cada centímetro de la carne del pez estaba separado. Sus intestinos y órganos internos también fueron eliminados junto con toda la carne. Eventualmente, solo quedaron los huesos. En la columna vertebral de este esqueleto había un brillante tendón de jade, como el tendón de un dragón.
Lo que era aún más increíble era cómo las piezas del pez saltaban como si todavía estuvieran vivas. Después de que Liquille le arrancó el tendón, todas las piezas finalmente gritaron y dejaron de saltar, volviéndose carentes de vida. Este tendón de pez translúcido en la mano de Liquille emitía una luz hermosa, como si estuviera lleno de fuerza vital. Liquille se lo tiró a la boca y masticó con cuidado un poco antes de tragar. Luego dijo rotundamente: aunque no es un verdadero tendón de dragón, todavía es bastante delicioso. Ahora solo me falta algo de salsa. La multitud quedó atónita después de ver esto. Liquille se atrevió a decir tales cosas después de comer el tendón de los peces. Liquille echó un vistazo a los 1000 peces en el suelo y dijo: bueno, ese es otro plato para hoy. Ha pasado un tiempo desde que comí un tendón de dragón de la tribu marina innumerable. Barrió la manga hacia adelante y los almacenó a todos en su bolsa espacial antes de entrar a la posada frente a él. La multitud todavía lo miraba mientras desaparecía en la posada. Después de un tiempo, una persona se calmó y se tragó la saliva antes de susurrar: escuché que el tendón de dragón de la tribu innumerable es muy delicioso, pero nunca lo había comido antes. Su amigo junto a él inmediatamente le advirtió: ¿estás loco? Si la tribu innumerable escuchara esas palabras, exterminarán a tu familia. La tribu marina innumerable tenía una columna vertebral recta con sus músculos rodeándola. Llamaron a esta parte tendón de dragón y esta era su parte más importante del cuerpo. Sin el tendón de dragón, no podrían sobrevivir. Sin embargo, se rumoreaba que este tendón era un manjar especial, uno de los platos más deliciosos del mar. Por desgracia, la gente común no se atrevería a comer estos tendones de dragón porque una vez que la tribu innumerable lo descubriera, la venganza sería despiadada e inmisericorde. Incluso podría resultar en la aniquilación completa de su raza. Solo los expertos de alto nivel como los dioses rey invencibles, emperadores inmortales, padres árbol y dioses del mar se atreverían a comer abiertamente tendones de dragón. Por supuesto, la tribu innumerable no se atrevería a hacer nada en contra de estos expertos de alto nivel y tuvieron que fingir como si nada hubiera sucedido. En el mundo espiritual celestial, algunas personas decían que los dioses del mar y los padres árbol habían comido antes tendones de dragón. Nadie sabía realmente si esto era cierto o no. Liquille entró en la posada con el remolino de nuevo. Fue abierto por el tío mayor de Yetu. El jefe lo saludó con entusiasmo por orden de la escuela. En sus territorios, deben hacer todo lo posible para tratar bien a Liquille. Jefe, dame una buena raíz de cúrcuma y un poco de pasta de judías fermentadas. Liquille se sentó y giró la manga. Todos los peces viciosos cayeron al suelo. El jefe y los clientes quedaron asombrados al ver el montón de peces como montañas delante de ellos, pescando en el mar. La expresión del jefe cambió junto con muchos de los invitados. A pesar de esto, el jefe no hizo nada e inmediatamente trajo un poco de salsa de cúrcuma y judías fermentadas para Liquille. A pesar de ser golpeado por el rayo, estos peces no estaban muertos. Solo estaban flácidos en el suelo y no podían moverse en absoluto. Después de preparar la cúrcuma y las judías, Liquille recogió casualmente uno de los peces. Con un cuchillo de plata en su mano izquierda, cortó la espalda del pez para revelar el tendón de dragón. Con un par de palillos en la otra mano, rápidamente sacó el tendón. ¡Ah! El pez gritó y murió inmediatamente después de que le quitaran el tendón. Liquille sumergió el tendón en la salsa y lo masticó cuidadosamente mientras asentía con la cabeza con aprobación. Este es el sabor, una de las delicias en el mundo espiritual celestial. Después de que terminó, agarró otro pez. Sus manos eran tan suaves como el agua que fluye, ya que al instante le quitaba el tendón del dragón y lo sumergía en la salsa antes de ponérselo en la boca. Todo parecía tan coordinado y perfecto. Estaba disfrutando esto como un emperador saboreando su comida. Los invitados estaban boquiabiertos ante esta escena. Esto fue demasiado dominante. Atreverse a comer tendones de dragón en público, esto simplemente estaba provocando a toda la tribu marina innumerable, a los millones y millones de peces en formación en el mundo espiritual celestial. En la actualidad, solo los expertos de alto nivel se atreverían a comer estos tendones al aire libre. Por supuesto, algunos expertos más débiles no pudieron evitar atraparlos y comerlos también, pero no se atrevieron a hacerlo públicamente. Sin embargo, a este chico humano no le importó nada de esto. Esta fue la exhibición más dominante y arrogante de un festín. ¡Ah! Otro grito resonó cuando Liquille repitió su delicioso procedimiento. El asistente Dao se puso de pie y le advirtió: compañero daoísta, tus acciones son demasiado brutales. Es demasiado comer tendones de dragón antes todos.
Capítulo 1197. Asistente Dao Lin. Este asistente Dao estaba situado en una esquina cerca de una ventana. Había algunos otros cultivadores sentados con él que parecían mirar la luna. Cuando el asistente Dao llamó a Li Qiye, estos cultivadores también lo miraron con miradas hostiles. Los invitados en la posada contuvieron la respiración después de ver esto. Algunos incluso retrocedieron para evitar involucrarse en este desastre. Muchos de los invitados reconocieron a este asistente. Fue asistente Dao, el sirviente del daoísta Lin de la expansión inmaculada. Por no mencionar el poderoso respaldo de este asistente, este joven delante seguramente tampoco era una buena persona, ya que se atrevió a comer tendones de dragón públicamente. Por lo menos, debe ser muy feroz. Además, esto involucraba a la tribu marina innumerable, y nadie con un sentido de autoconservación quería tratar con ellos. Li Qiye masticó otro tendón de dragón y luego lo engulló antes de girar lentamente hacia el asistente. Inmaculada expansión, ¿verdad? Tu progenitor también comió tendones de dragón. Tragó millones de tendones de un bocado, no es gran cosa. El asistente Dao Lin quería interrogar a Li Qiye porque la expansión inmaculada tenía cierta amistad con la tribu marina innumerable. Después de todo, esta tribu contaba con miles de millones, por lo que tenía sentido que tuviera algunas relaciones con las sectas de este mundo. Sin embargo, no esperaba esta respuesta de Li Qiye. En el mundo espiritual celestial, la mayoría de los expertos de alto nivel ya habían comido tendones de dragón. Después de todo, eran un tipo de delicia. Aunque no sabía si su progenitor los había comido o no, no se atrevió a negar esta afirmación. Bueno, no es lo mismo en este caso. Luchó por soltar una respuesta. Li Qiye sacó otro tendón y lo masticó cuidadosamente antes de hablar perezosamente. ¿Ah? ¿No es lo mismo? ¿Cómo no es lo mismo? ¿Es porque tu progenitor utilizó fuego para asarlos? Entonces realmente estaría decepcionado, es como echar un buen pez al vapor. La mejor y más deliciosa forma de comer tendón de dragón es con cúrcuma y judías fermentadas. En aquel entonces, cuando el emperador inmortal Wugo era joven, usó este tipo de condimento y comió decenas de millones de tendones de dragón. Los peces de la tribu innumerable estaban tan asustados que corrieron al fondo del mar y no se atrevieron a salir por un período de tiempo. Esto se convirtió en una leyenda conocida. En cuanto al progenitor de la expansión inmaculada, ¿quién sabe qué hizo entonces? Li Qiye comió un tendón más en este momento. Parecía estar bastante satisfecho con este festín. De hecho, muchos espectadores tragaban silenciosamente su propia saliva, pero no se atrevían a unirse. Esta deliciosa comida no era un secreto en el mundo espiritual celestial. Todos sabían que los peces de la tribu innumerable eran los más perversos y numerosos. Sin embargo, pocas personas se atrevieron a decir que sus tendones también eran extremadamente deliciosos. Li Qiye realmente hizo que muchas personas tuvieran hambre, pero nadie quería incitar la ira de la tribu innumerable. Sus palabras también silenciaron al asistente Dao y conmocionaron al jefe de la posada también. De repente, participó en la escuela Imperfección del Vacío. Después de todo, esto ya no era la generación del emperador inmortal Wugo, su escuela tampoco quería provocar a esta tribu de peces, incluso si fueran más fuertes. El verdadero problema era que eran demasiados. Tú, el asistente Dao Lin, no pudo responder. Luchó por decir, ¿estás comiendo tendones de dragón ante todos nosotros? Esta es una exhibición muy cruel y malvada. La tribu innumerable es parte de los demonios marinos, una gran raza en el mundo espiritual celestial. Estás comiendo cultivadores vivientes, es un camino extremadamente peligroso lejos del Dao. Extremadamente vicioso y alejado del Dao. Li Qiye se rió en respuesta. Si estás diciendo que soy cruel, entonces lo aceptaré. Sin embargo, si esto se debe a que estoy comiendo tendones de dragón, entonces mis dientes están a punto de caerse de la risa. Tribu innumerable. No son nada especial, solo criaturas vivientes, no diferentes de las bestias. Sin mencionar que soy un humano, incluso los demonios marinos en este mundo no los consideran cultivadores. Masticó cuidadosamente más tendones antes de continuar tranquilamente. No pienses tan bien de ti mismo. En su opinión, los cultivadores no son diferentes de la comida. Han comido innumerables cultivadores inmortales, por lo que comerlos hoy es parte del orden natural. En este punto, miró fríamente al chico. Cuando comes carne, ¿te consideras cruel también? Tú, el asistente se quedó sin palabras una vez más. Debido a algunos vínculos con el príncipe innumerable, quería hablar en favor de la tribu innumerable, pero no esperaba que la retórica de Li Qiye lo dejara sin palabras.
Los invitados no se atrevieron a elogiar abiertamente la respuesta de Li Qiye, a pesar de estar de acuerdo en sus mentes. La tribu innumerable siendo cruel no era nada nuevo. Sus enemigos eventualmente serían comidos hasta que no quedara nada. Innumerables sectas de cultivación habían sido destruidas, e innumerables mortales habían sido devorados. Por desgracia, los cultivadores y linajes enojados les tenían aprensión y no se atrevían a hablar. Li Qiye, hoy, dijo muchas cosas que resonaron en la multitud, así que lo alentaron en sus mentes. Li Qiye dejó de prestar atención al asistente Dao y se aburrió después de comer por un tiempo. De inmediato quemó todos los peces y se levantó para irse. El asistente Dao resopló mientras miraba su partida. El joven no esperaba ser humillado así. Le costó tragarse esta ira. Su maestro era el daoísta Lin, el líder de la expansión inmaculada. Como el confidente de su maestro, era respetado en todas partes a donde iba mientras tomaba el sol en el centro de atención. Pero hoy, este joven humano no le dio cara frente a la multitud, absolutamente no iba a dejar ir este agravio. Después de refinar los artículos necesarios, dejó Bahía Poco Profunda y se dirigió hacia el bosque de corales. Muchos cultivadores ya estaban aquí, esperando. Vinieron de todos los rincones de los océanos en busca de los peces aguja. Algunos viajaban en grandes barcos en el océano, mientras que otros controlaban rápidas lanzaderas. También hubo quienes montaban tortugas marinas o ballenas gigantescas. Fue una escena colorida y diversa. Estas personas habían ocupado algunos lugares en el bosque de coral, como las colinas. Muchos comenzaron a colocar trampas alrededor de los árboles de coral solo para esperar a los peces. Afortunadamente, el bosque era enorme, por lo que por el momento no hubo lucha por los puntos. Li Qiye encontró a Yetu y Teng Hiwen. Los dos habían atrapado muchos insectos para él y ya los habían pulverizado de acuerdo con sus instrucciones. Encontró un lugar abierto y casualmente tomó una vuelta para elegir un lugar antes de ordenar a los dos chicos. Espolvoreen este polvo sobre el bosque, háganlo por todos los árboles y el suelo. Los dos siguieron inmediatamente su orden. Mientras tanto, Li Qiye colocó sus materiales refinados en el suelo. Él quería refinar algo más aquí. Era un objeto que se parecía a un anzuelo con una cuerda muy larga. Esta cuerda demasiado larga realmente cubrió completamente el anzuelo. Cuando Li Qiye estuvo listo y los dos habían rociado el polvo de insecto en todas partes, Yetu preguntó con curiosidad: «Joven noble, ¿qué estás tratando de hacer?». A lo que Li Qiye respondió mientras se sentaba tranquilamente en la posición más alta en este lugar: «Pescando». Él preguntó: «¿Pescando? ¿La pesca de peces aguja?». Sin embargo, inmediatamente sintió que esto no estaba bien. Li Qiye había dicho que no le importaban estos peces. Cambió su pregunta: «¿Hay algo más además de los peces aguja?». Él era el supervisor de Bahía Poco Profunda y estaba muy familiarizado con esta área. Fuera de los florecientes bosques de coral que llevaban a los peces aguja, no merecía la pena pelear con las otras criaturas marinas. Li Qiye respondió con una sonrisa: «Sí, hay un tiburón demonio, pero no lo has visto antes». ¿Tiburón demonio? Yetu lo pensó cuidadosamente, pero nunca había oído hablar de semejante pez en este lugar. Teng Hiwen estaba un poco más informado que Yetu. Recordó una leyenda después de escuchar a Li Qiye y habló con sorpresa: ¿el tiburón archidemonio acorazado? De hecho, eso es. Li Qiye dijo: «Quiero atraparlo, de lo contrario no habría llegado a tal extremo para prepararme». ¿Tiburón archidemonio acorazado? Yetu le preguntó a Teng Hiwen: «¿Qué clase de pez es?». Yetu negó con la cabeza: «No tengo claro los detalles. Solo escuché que es una criatura extremadamente cruel. También es bastante poderoso. La leyenda dice que apareció en la fosa sin fondo, pero nadie lo ha visto antes». Con eso, se puso un poco preocupado y preguntó: «La gente dice que es extremadamente fuerte, ¿podemos manejarlo?». «Nosotros no». Li Qiye negó con la cabeza: «Solo yo. Párense a un lado y vigilen para evitar accidentes, o no podré explicarlo a sus sectas». Capítulo 1198. Bosque de coral animado. Tanto Yetu como Teng Hiwen no se opusieron y apoyaron su decisión. Li Qiye miró un poco alrededor del área para asegurarse de que todo estuviera listo antes de decirles a los dos: «Está bien, ustedes dos también deberían cambiar. Transformen y oculten sus identidades, depende de ustedes». ¿Transformar? Teng Hiwen estaba sorprendido. Después de todo, él era el descendiente de la ciudad de la vid celestial. Su conducta era abierta y directa, no había necesidad de esconderse o hacer nada en secreto. Li Qiye sonrió y dijo: «Habrá disputas cuando los beneficios estén disponibles.
Los conflictos son inevitables, ya que uno de ustedes es de la Escuela de Imperfección del Vacío y el otro de la Ciudadela Vid Celestial, tendrá una influencia negativa si ustedes dos me siguen por ahí matando. Yetu dijo rápidamente. Joven noble, puede estar seguro, el maestro de escuela me dijo que lo guiara y que fuera un buen anfitrión. Si algo sucede en nuestro territorio, nosotros moveremos las 3 escuelas. Esto no era una exageración o una declaración descuidada. Había muy pocas cosas que las 3 escuelas no podían manejar debido a su gran fortaleza. Ten Hiruen también lo apoyó. Yetu tiene razón, tu enemigo es el enemigo de nuestra ciudadela. Siempre caminaremos juntos contigo. El progenitor Girasol le había dado instrucciones antes. Este tipo de pequeños problemas no le importaban a su ciudadela, por lo que, naturalmente, querían asumir algún riesgo por Liquille. Ustedes dos están equivocados. Liquille sacudió la cabeza y sonrió. Eso no es lo que quise decir. No querer causar problemas a los dos es solo una pequeña parte de la razón. La verdad es que no quiero que bloqueen mi camino. ¿Bloquear tu camino? Los dos estaban un poco confundidos después de escuchar esto. Liquille explicó. Con ustedes dos y sus sectas, ¿quién se atrevería a venir y provocarme? ¿Cómo puedo encontrar una razón para matar entonces? Tales palabras asombraron a los dos. Era como si el tipo fuera demasiado celoso en su búsqueda de convertirse en un asesino en masa. No hay necesidad de pensar demasiado. Liquille se rió entre dientes. Me encantan los problemas, especialmente aquellos que vienen a perseguirme. Cuantos más mejor, así puedo tener un bautismo de sangre. Esto es lo único que me hace sentir vivo y hace que me hierva la sangre. Con eso, un destello de diversión brilló profundamente en sus ojos. Ya podía imaginar cómo se desarrollaría este día. Los dos se miraron el uno al otro. Por alguna razón, la sonrisa de Liquille los asustó. Era como una bestia que mostraba una amable sonrisa a un conejito. Cualquiera se asustaría después de ver esta sonrisa. Esto tuvo un mayor efecto en Tenjiwen. Él recordó cuando a Liquille no le importaba nada en la Ciudadela Vid Celestial. Miraba a los ancestros con desdén e ignoraba absolutamente todo. Solo imaginar la posible masacre en la ciudadela lo dejó temblando. Podía oler un hedor sangriento en este momento. Hubo una tenue escena de carnicería con montañas de carne y ríos de sangre. Los dos rápidamente ocultaron sus verdaderas identidades y se convirtieron en asistentes ordinarios antes de pararse al lado de Liquille. Liquille se sentó en una pose meditativa dentro del bosque de coral y lentamente cerró los ojos como si estuviera hibernando. Él no fue el único en ocupar un área aquí en el bosque de coral. Muchas personas habían ocupado sus propios lugares y dibujando círculos alrededor de las zonas elegidas para advertir a los demás. En unos pocos días, el vasto bosque de coral se llenó bastante. Los recién llegados no tenían ningún lugar, por lo que los conflictos se volvieron inevitables. En esta situación, aquellos que provenían de sectas poderosas o que eran personajes fuertes tenían una gran ventaja. Nadie se atrevía a competir con ellos por las colinas. Incluso si vinieran más tarde, podrían apoderarse fácilmente de los territorios de otros. Por lo tanto, el lugar se volvió particularmente animado en un corto período de tiempo. Todo tipo de cultivadores de todas las razas aparecieron en el bosque para esperar a que florezcan las flores. Las batallas y los robos fueron hechos cotidianos. Muchos cultivadores aún no habían visto las flores de coral antes de caer en estas luchas. Ian Yanglong también vino durante este período de espera. Él vino solo. Los lugares donde pisó estaban iluminados por la luz del sol. Después de caminar por el bosque de coral, eligió una colina cerca de la fosa sin fondo. El problema era que algunos otros cultivadores ya la habían reclamado. Se paró sobre ellos mientras los barría con los ojos y les dijo: «Este lugar es mío. ¿Se irán por su propia voluntad o tendré que recurrir a la fuerza?» Las personas que ocupaban esta tierra no querían luchar contra Ian Yanglong, por lo que empacaron sus artículos y le entregaron esta colina. Nadie se reiría de ellos por ceder de esta manera. Ian Yanglong era discípulo del monarca Yang Extremo. Esto significaba que tenía la fuerza suficiente para despreciarlos. ¿Qué secta menor o cultivador vagabundo estaba dispuesto a meterse con el discípulo del monarca? No mucho después de este evento, Gongsun Qianer también llegó. Su séquito era mucho más grande que el de Ian Yanglong. Sus seguidores eran todos poderosos. El grupo, bajo su liderazgo, era bastante optimista. Todos tuvieron que dejarles paso. Nadie se atrevió a decirle una palabra sobre su actitud agresiva. A pesar de que ella era solo una criada, no menospreciaban su estatus y fortaleza. Su maestra era una concubina del dios monarca profundo.
Este era un personaje joven conocido por todos en el mundo espiritual celestial. Él venía de las 4 ramas de Guchun y ya se había convertido en un dios monarca. Se podría decir que era invencible entre la generación más joven. En términos de estatus y poder, Ian Yanglong no era necesariamente más alto que Gongsun Qianer. Se aprovechó de una bahía cerca de la fosa debido a su excelente ubicación. Había cambiado de maestro varias veces, por lo que el cultivador actual que la ocupaba no era amigable en absoluto. También provenía de una gran secta y acababa de matar a la última persona que ocupaba este lugar. Miró y le dijo a este cultivador: «Lárgate, este lugar es mío». Sin embargo, no se fue. Provenía de una gran secta que también era bastante famosa en el mar de Jade. Si iba a escabullirse después de que ella se lo dijera, ¿qué tipo de reputación tendría? Él respondió con una expresión fría: «Eres demasiado autoritaria, ya he ocupado este lugar». Ella declaró de una manera dominante: «Entonces haré que te largues». Tenía un alto estatus en la dinastía del Mar Profundo, una de las 4 ramas, por lo que no le importaba un joven cultivador de la misma generación que ella. Este cultivador se puso de pie y se burló. «Bien, déjame ver las grandes técnicas de la dinastía del Mar Profundo, espero que al menos hayas aprendido un poco de ellas». Los seguidores junto a ella fruncieron el ceño y quisieron darle una lección a este tipo, sin embargo, ella los detuvo y reveló una sonrisa fría. «Qué palabras tan descaradas, dignas de muerte». La horquilla de Fénix en su cabello salió volando antes de que ella terminara de hablar. Era de color violeta y se convirtió en un rayo púrpura que se movía a una velocidad imperceptible. Atravesaría la frente de las personas antes de que pudieran reaccionar. Este cultivador también era fuerte y tenía una gran velocidad de reacción. Con una expresión cambiada, formó un mudra para detener la horquilla. Pluf. La sangre se derramó lentamente. Los ojos del cultivador estaban muy abiertos cuando cayó. Era inútil incluso si fuera más rápido. Su mudra no pudo detener esta horquilla. No solo penetró su mudra, sino que también atravesó su frente. Fue un golpe fatal. Ella llamó de vuelta su horquilla y escupió fríamente. Solo una hormiga. Esta horquilla era un tesoro otorgado por el dios monarca del Mar Profundo. Era bastante poderosa, por lo que los cultivadores comunes no podían detener su poder letal. La multitud quedó asombrada por esto y no se atrevió a decirle una palabra o acercarse. De vuelta en Bahía Poco Profunda, ella tendría escrúpulos sobre matar personas debido a que estaba bajo la jurisdicción de la Escuela de Imperfección del Vacío. Sin embargo, en este bosque de coral, podría matar a quien quisiera. Muchas personas no estaban dispuestas a acercarse a ella para evitar ser asesinados. La colina de Liquille estaba bastante lejos de la fosa sin fondo. Muy pocas personas se preocuparían por su ubicación, por lo que fue una estancia tranquila para él. Por supuesto, él no estaba aquí por los peces aguja, por lo que no necesitaba elegir un lugar demasiado cerca de la fosa sin fondo. Estaba sentado allí con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. No mucho después de que Ian Yanglong y Gongsun Qianer llegaron aquí, también apareció el asistente Daolin. También dio una vuelta al bosque antes de detenerse en la colina de Liquille. Un poco valiente. En un mundo dominado por las 3 grandes razas, un humano realmente se atreve a ocupar una montaña solo. Se detuvo y miró fríamente a Liquille. De vuelta en la posada, Liquille lo había humillado por completo. Si no hubieran estado en la bahía poco profunda, ya le habría dado una lección al tonto. Capítulo 1199. Peces aguja. Liquille hizo oídos sordos a la burla del asistente. Permaneció allí en su pose meditativa y simplemente lo ignoró. Una exhibición tan arrogante enfureció al asistente una vez más. Él resopló y dijo: «Joven ignorante, y arrogante también. Me temo que morirás sin un entierro dentro de poco». Algunos cultivadores notaron esto desde la distancia. Los humanos eran bastante raros en este mundo, pero este joven era lo suficientemente arrogante. No hace mucho, se opuso a la tribu marina y ahora miraba con desdén al asistente Daolin. Con esto, él ofendió 2 grandes linajes en el mar de Jade de inmediato. ¿Cuál era el trasfondo de este chico humano? Liquille finalmente abrió los ojos y reveló una sonrisa. «Ven si te atreves, tu tío te aplastará con una mano. Si tienes miedo, vete de aquí, no perturbes mi paz». La expresión del asistente cambió rápidamente cuando un brillo asesino brilló en sus pupilas. Sin embargo, se contuvo de tomar medidas. La multitud estuvo aún más confundida sobre este joven humano que estaba diciendo palabras tan dominantes. Todos pensaron que el asistente atacaría de inmediato para matar a Liquille. Sin embargo, el asistente respiró hondo y reprimió su ira. Dio una sonrisa cruel y se burló.
Ignorante mocoso, no es difícil para mí quitarte tu vida de perro. Sin embargo, el marqués marino ha declarado que quiere quitarte la vida personalmente y dejarte experimentar un destino peor que la muerte. Solo espera, en ese momento, te arrepentirás de haber nacido en este mundo. Tal vez incluso me supliques que termine tu vida entonces. Muchas personas tuvieron miedo después de escuchar esto. Alguien murmuró, ¿Marqués marino? No quedará un solo rastro de hierba. El marqués marino era un miembro real de la tribu marina innumerable y uno de sus feroces generales. Anteriormente había dirigido un ejército de millones para erradicar varios linajes. Se rumoreaba que donde quiera que fuera su ejército, ni siquiera quedaría una hoja de hierba. No solo se comían sus enemigos, sino que también se comían toda la vegetación. Cualquier cosa viva sería completamente masticada. No hace mucho tiempo, Liquid había matado a un grupo de peces marinos. Estos peces eran los soldados del marqués. El marqués era famoso por su brutalidad en el mar de Jade, por lo que se enfureció cuando alguien se comió públicamente a sus soldados y sus tendones de dragón. Por lo tanto, declaró que haría sufrir a Liquid. Liquid vislumbró rápidamente al asistente antes de cerrar lentamente los ojos nuevamente. El asistente no insistió en el asunto. Si no fuera por la declaración del marqués, ya habría tomado la cabeza de este mocoso. Él resopló y se fue. No mucho después, seleccionó una colina. El cultivador aquí vio que la quería y rápidamente recogió sus cosas y entregó la tierra. Este cultivador inteligente mejoró mucho la expresión del asistente. Su prestigio seguía allí, muy pocas personas en el bosque se atreverían a provocar su autoridad. Las criaturas marinas no se atrevieron a aparecer. Ya sean cangrejos o peces, todos se estaban escondiendo ya que podían sentir la aterradora intención asesina de la gran cantidad de cultivadores presentes. A medida que se acercaba el día del florecimiento, los cultivadores se volvieron cada vez más silenciosos en anticipación. Tomarían acción en el momento en que salieran los peces aguja y se retirarían inmediatamente después de atrapar el primer lote. Finalmente, las flores de coral estaban a punto de florecer. Todo el bosque quedó en silencio, como la calma antes de la tormenta. Los pequeños brotes finalmente salieron de estas flores. Todos ellos tenían diferentes colores en el centro, haciéndolos parecer estrellas. Muchas flores hermosas florecieron en todo el bosque de una manera tranquila pero espectacular. Ver estas flores floreciendo al mismo tiempo era bastante impactante y difícil de describir con palabras. En poco tiempo, los brotes en forma de estrella de diferentes colores hicieron que toda esta área pareciera una galaxia magnífica, tirando de las fibras del corazón de los espectadores. Todos contuvieron la respiración ya que no querían romper esta hermosa serenidad mientras florecían los millones de flores de coral. En este momento, muchas personas sintieron que estaban inmersas en un mar de estrellas y se pusieron en contacto con lo vasto que realmente era este mundo. Finalmente, todos los brotes florales finalmente salieron. El polen comenzó a desprenderse del núcleo de las flores y se alejó con la corriente. Poco después, este colorido polen tiñó todo con sus sombras. Toda la zona era preciosa y espectacular. La multitud se puso aún más nerviosa mientras miraba la fosa sin fondo. Todos esperaban que aparecieran los peces aguja. Solo Liquid permaneció tranquilo en su colina sin siquiera molestarse en mirar la fosa. Crash. Finalmente, la corriente del mar surgió con olas. El agua del bosque de coral también comenzó a moverse violentamente. Vieron sombras plateadas saliendo de la fosa. En el momento en que aparecieron estas sombras, se lanzó una red sobre el bosque de coral. Tras una inspección más cercana, estas sombras eran peces nadando por las flores de coral. Este era el significado detrás de su nombre. Cada uno de ellos era tan pequeño como una aguja y sus ojos eran incluso más pequeños que las semillas de sésamo. Su velocidad era bastante aterradora, como un meteorito que pasaba volando. Debido a esto, cuando salieron corriendo, la red inmediatamente bloqueó el bosque. Alguien gritó después de verlos. Peces aguja. El resto de la multitud se preparó. Ah. Sin embargo, alguien gritó antes de que alguien tomara acción. Un cultivador débil quería atrapar estos peces, pero no pudo detener a estas criaturas rápidas. Cuando una gran bandada de ellos se apresuró, lo perforaron y lo convirtieron en un colador en su rápido frenesí. En este momento, todos los demás gritaron e inmediatamente maniobraron contra estos peces para atraparlos. La mayoría de los cultivadores venían preparados. Uno sacó una red enorme e instantáneamente cubrió muchos de los peces. Esta red era un gran tesoro, pero no pudo retirarla. Estaba atrapado en la red también y fue arrastrado por los peces hasta la fosa sin fondo.
Gongsun Qianer, el asistente Daolin y Yan Yanglong finalmente tomaron acción. Todos provenían de linajes imperiales, por lo que eran bastante poderosos. Capturaron un gran grupo de peces de inmediato, a diferencia de los otros cultivadores. De esta forma, los cultivadores estaban ocupados capturando estos peces. Sin embargo, aún más salían de la fosa en una manera interminable, como si quisieran aplastar a toda esta región. Los que no fueron atrapados comieron el polen de las flores. Eran como vientos violentos. Dondequiera que fueran, el agua de mar inicialmente colorida se volvería clara nuevamente. Fue una escena bastante majestuosa. La ubicación de Li Qiye estaba bastante lejos de la fosa. Aunque algunos peces lograron atravesar la barricada, no fueron muchos los que vinieron a comer a este lugar. Li Qiye continuó ignorándolos al sentarse allí. ¡Bum! Mientras todos intentaban atrapar estos peces, la corriente se volvió turbulenta. Un grupo de demonios marinos dividió el agua para llegar a este lugar. Este nuevo grupo se parecía más a un ejército que a un banco de peces. Apártense del camino. Lárguense. Vinieron con un ímpetu agresivo. Cualquiera que se interponía en su camino fue asesinado instantáneamente y su sangre tiñó el agua de rojo. Peces marinos. Es el marqués. Un cultivador gritó después de ver al ejército que consistía en decenas de miles de peces y se retiró rápidamente. En un breve momento, este ejército de demonios marinos rodeó por completo la colina de Li Qiye con varias capas de peces. Un aura escalofriante impregnaba esta región con la llegada de este ejército de demonios. Capítulo 1200. Marqués innumerable. La atmósfera del bosque de coral se tensó hasta el extremo después de ser invadida por la masa de peces marinos. Incluso aquellos que estaban atrapando peces aguja se detuvieron en seco. Muchos se asustaron al ver los casi 100,000 peces marinos que rodeaban las colinas cercanas. Rápidamente abandonaron este lugar problemático para mantenerse a salvo. En términos de fuerza individual, estos peces no eran tan fuertes. Muchos cultivadores confiaban en matar a un pez común en 1 a 1. Sin embargo, sus números absolutos los hacían espantosos. Matar a un pez marino sería lo mismo que provocar miles o incluso cientos de miles de peces. Esto era lo más aterrador. Alguien está a punto de ser muy desafortunado. Un cultivador murmuró después de ver a los peces rodeando a Li Qiye. Li Qiye aún no abrió los ojos a pesar de estar completamente atrapado. Una persona salió en este momento. Era un pez marino en forma humana completa. En este gran ejército, muy pocos peces tenían forma humana. Aunque algunos de ellos eran muy fuertes, todavía tenían características de peces. Por ejemplo, algunos tenían 2 manos y una cabeza humana, pero su cuerpo seguía siendo el de un pez. En cuanto a los demás, solo tenían la cabeza de un humano, la mayoría de ellos todavía estaban en forma de pez. El experto humanoide llevaba armadura y tenía un comportamiento imponente. Emitió un aura poderosa y una mirada sedienta de sangre. Todo su ser emitió el olor a sangre como si se hubiera bañado en ella, lo que resultó en un aire helado. Marqués innumerable. Una persona se estremeció después de verlo. Este era un noble de la tribu marina. Se dijo que tenía varios cientos de miles de tropas, y este número podría haber alcanzado la marca de millones. Era un marqués que recientemente saltó a la fama en su tribu y era conocido por su crueldad. Eres el mocoso que comió tendones de dragón. Miró a Li Qiye con sed de sangre en los ojos. Li Qiye finalmente abrió los ojos. Sin embargo, no estaba mirando al marqués innumerable, sino a un pez aguja en particular. Aunque millones de estos peces eran atrapados en este bosque por los cultivadores, algunos todavía llegaban a esta región en particular y devoraban frenéticamente el polen en el agua. Este pez no era muy diferente de los demás. Si uno tuviera que señalar algo, sería que este pez tenía un par de sensores que otros no tenían. Eran extremadamente pequeños, uno a cada lado y eran bastante difíciles de ver incluso después de escudriñarlo cuidadosamente. El otro pez aguja estaba comiendo el polen en el agua, pero este estaba comiendo el polvo de insecto que Ietu y Tenjiru molieron y dispersaron en el suelo. El marqués no estaba contento de ser despreciado por Li Qiye, por lo que su expresión se volvió amarga. Él sonrió cruelmente. Mocoso ignorante, hoy, te mostraré un destino peor que la muerte. Li Qiye finalmente se volvió para mirar al marqués y lentamente dijo: corre ahora y perdonaré tu vida de perro. De lo contrario, masacraré a toda la tribu marina en el futuro. La multitud se quedó sin palabras después de escuchar esto. Las personas se miraron y sintieron que esta declaración era demasiado escandalosa. Alguien murmuró: no tiene miedo de morderse la lengua mientras fanfarronea.
A lo largo de los millones de años, algunas personas habían afirmado que destruirían a la tribu marina. Algunos incluso habían atacado sus guaridas, pero al final, no pudieron acabar con esta raza debido a su gran número. Pero ahora, este joven humano estaba haciendo esta afirmación. Esto era simplemente no conocer la inmensidad del cielo y la tierra y, a los ojos de los espectadores, era demasiado ingenuo. ¿De qué agujero salió este chico? No sabe lo aterradora que es esta raza. Un cultivador sacudió la cabeza. Bien, bien, bien. El marqués sonrió en lugar de enojarse. Se volvió hacia las decenas de miles de peces detrás de él y gritó. ¿Mis hijos, escucharon eso? Este pequeño animal dice que quiere destruir a nuestra tribu. La risa bulliciosa resonó de inmediato. Todos los peces comenzaron a reír y sintieron que no podría haber una broma mejor que esta. Bueno, dado que este animal se atreve a hacer esta afirmación, ya no necesitamos ser educados. El marqués dijo sonriendo. Niños, es hora de comer. Recuerden, un bocado por persona, pero no lo maten todavía. Piquen su carne, pero déjenlo vivo, quiero torturarlo. Afirmativo. Todos los peces que gritaron e inmediatamente corrieron hacia Liquille como tiburones hambrientos. En este momento, no intentaron atacarlo con un rayo, querían que sintiera su carne desgarrada para que sufriera el dolor agonizante. El marqués expuso una sonrisa cruel mientras su horda corría hacia Liquille. En su mente, solo tomaría un instante para que Liquille fuera comido por sus subordinados hasta que solo quedaran sus huesos, lo que le permitiría sobrevivir con solo un respiro restante. Ese sería el momento en el que usaría el método más cruel para dejar que este mocoso siga viviendo. Sus lamentos resonarían en toda la región. Los cultivadores aquí no podían soportar mirar. Ya podían ver la escena brutal y el miserable final de Liquille. Sin embargo, algunos de ellos también se regodeaban. Creían que este joven humano estaba cortejando la muerte. Él eligió irrumpir en el infierno en lugar de dirigirse al cielo. Oponerse a los peces marinos provocaría un genocidio. Meras hormigas que quieren cometer suicidio. Liquille era demasiado perezoso para mirar a los peces porque sus ojos todavía estaban fijos en ese pez aguja. Justo cuando todos los peces se apresuraron y estaban a punto de atacar a Liquille, Liquille extendió su palma y declaró fríamente: mueran. Un enorme agujero negro emergió de su palma, envolviendo a todos los peces como un maremoto. El agujero negro torció a todos los peces en carne espumosa antes de tragarlos enteros. ¡Ah! Los gritos resonaron de izquierda a derecha. Antes de que los peces marinos supieran lo que estaba sucediendo, todos fueron devorados por el agujero negro sin siquiera dejar un cadáver. Puño Dao Miríada, puño devorador celestial malvado. Este se basaba en el físico devorador celestial malvado. En el momento en que salió, los peces no eran diferentes a las polillas que volaban hacia una llama. Fue un ataque que se parecía a un tiburón capaz de tragarlo todo, mientras que los peces marinos eran solo presas diminutas apenas suficientes para saciar el apetito del puño. Esta reversión conmocionó a todos, incluido el marqués innumerable. En el siguiente segundo, su cuerpo estaba en el aire. Antes de que la multitud pudiera comprender la situación, Liquille estaba agarrando al marqués por el cuello. Esto solo tomó una fracción de segundo, por lo que nadie lo vio suceder. Liquille fulminó con la mirada al pez y pronunció fríamente: solo una hormiga que apenas está en el nivel de soberano celestial, pero ¿te atreves a brincar frente a mí? Tú, mientras tenía espasmos, el marqués tuvo dificultades para hablar con el cuello agarrado. Eventualmente empezó a quedarse sin aliento, pero no cambió su naturaleza feroz. Él gritó: pequeño animal, incluso si me matas, mi raza no te perdonará. Nuestros ejércitos de 1000 millones te harán pedazos y erradicarán tus 10 clanes. Muchas personas contuvieron la respiración mientras miraban esta escena. Sabían que esto no era solo una exageración, ya que la tribu marina había establecido numerosos países en los vastos océanos. Lo que era aún más aterrador fue que estaban bastante unificados. Matar a uno de sus marqueses provocaría la venganza de estos innumerables peces. El marqués no era fuerte por sí mismo, pero detrás de él había cientos de países y miles de millones de ciudadanos. Esta era la parte más aterradora. Estaré esperando. Liquille sonrió y colocó su palma sobre el cuerpo del marqués. Pop. El marqués dejó escapar un grito agudo. Su cultivación fue destruida por Liquille, por lo tanto, su verdadero cuerpo fue revelado. Era un pez gigantesco. La palma de la mano de Liquille se deslizó sobre el cuerpo del pez y lo desnudó en rodajas finas. En un abrir y cerrar de ojos, apareció el esqueleto del pez.
Todavía se podía ver un corazón latiendo por dentro. Lee Kille arrancó instantáneamente el tendón de dragón de la columna vertebral del pez, cortando así su vida. Casualmente se echó el tendón a la boca y comenzó a masticar. Miró a los otros cultivadores a su alrededor antes de tragar y dijo: si ven a un pez marino, háganle saber que a mí, Lee Kille, no me agradan. Será mejor que huyan hasta el fin del mundo para alejarse de mí. Si no, no solo los destrozaré, sino que también comeré sus tendones de dragón como aperitivo para mi vino.